cuáles son las últimas novedades al respecto. Y lo hacemos como es habitual, con la ayuda de Eneco Nor. Muy buenas tardes, Eneco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, he leído muchas noticias, muchos titulares, mucho análisis esta semana vinculando directamente esos movimientos de la Reserva Federal y de esas subidas de tipos este año y de esa menor inyección de liquidez al mercado por parte del Banco Central relacionados con esas caídas de las criptomonedas. Sí que es verdad que quizá podríamos hablar de, en tanto en cuanto son activos con riesgo, hay gente que ha preferido sacar el dinero de ahí y llevarlo a lugares más seguros, pero ahora vamos con eso. Primero te pregunto por la Fed. ¿Cuál sería la vinculación, a tu modo de ver, o no hay? Pues curiosamente, toda la vida, los que llevamos muchos años en cripto, siempre hemos dicho que era un buen activo para tener en la cartera por mil motivos, y entre ellos porque no tenía correlación con otros mercados financieros. Y esto lo hemos ido repitiendo porque es muy bonito y porque pensábamos pues que esto iba, pues que al final las criptomonedas iban por su lado. Y curiosamente, pues desde marzo, desde ese mini crash de marzo de 2020, con el COVID, pues vimos que cada vez está más correlacionado, hasta el punto de que ahora mismo la correlación de Bitcoin con el Nasdaq es exagerada. Entonces, cosas que afectan tradicionalmente a la bolsa, pues está pasando, ¿no? O sea, que haya previsión de subidas de tipos, pues es de libro. Desde el primer curso de bolsa que hice hace 1000 años, que si hay un ciclo alcista y se empieza a calentar la economía y suben los tipos de interés, pues que la bolsa, pues es muy probable que ese ciclo termine y empiece a bajar, ¿no? Y curiosamente, esto que está afectando a la bolsa, pues también está afectando a las criptomonedas, cosa que no había pasado nunca, y ahora es que más que nunca se observa una correlación gordísima entre Nasdaq y Bitcoin. ¿Hasta dónde crees que podría llegar esta correlación? O no sé si siempre es un poco sacar la bola de cristal, ¿no, Eneco? Pero ¿crees que va a seguir siendo así, esta correlación que hasta ahora no había sido? Pues me gustaría que no fuera, porque curiosamente soy muy bajista con la bolsa, por lo mismo que he dicho, que al final un ciclo alcista hay que pensar que se repite la historia en el mundo de la economía también especialmente, y que un ciclo alcista de 13 años pues que es insostenible y que en algún momento tiene que bajar, ¿no? Entonces soy bajista con la bolsa y soy alcista con Bitcoin y con las criptomonedas a largo plazo, ¿no? Entonces pues no encaja estas dos visiones que tengo con hacia dónde va el mercado, ¿no? Que creo que cripto tendría que seguir subiendo a largo plazo, aunque se vea afectado más a corto, y luego pues la bolsa iría por su lado. Bueno, en cualquier caso, sí que hemos visto cómo caía la principal criptomoneda, caían todas, ¿no? Hemos visto cómo se borraban miles de billones de capitalización del mercado desde los máximos de noviembre, pero sobre todo en esta semana, ¿no? ¿Qué niveles crees tú que tendríamos que vigilar? Hoy sí que vemos esas subidas para Bitcoin después del batacazo por encima, decíamos, de los $37.000. ¿Y qué niveles vigilarías tú? Esta semana me decía otro compañero del sector que vigiláramos con lupa los 30.000 del Bitcoin en medio de toda esta debacle. ¿Cuáles serían, pues tus niveles? Sí, 30.000 es un soporte psicológico gordísimo. Por debajo de 30.000 entra, lo hemos visto en los nuevos momentos, y entraría muchísimo dinero. Entonces yo por debajo de 30.000 no lo veo. Hay quien está esperando a que baje a 24.000. Como siempre, la gente que espera a que Bitcoin baje a tal para entrar, pues se ha perdido tradicionalmente pues las siguientes subidas. Pero hablando un poco de soportes, yo por debajo de 30.000 la verdad es que lo veo un poco difícil. Hubo una caída bastante gorda, pues eso, hay que recordar que seguimos pues con caídas tipo 50% desde máximos, caídas grandes en la última semana, volatilidad muy grande, caídas incluso más grandes en otras monedas como Ethereum o algunas otras emergentes como Solana, que siguen con caídas muy grandes desde máximos. Y bueno, pues hay que pensar que es la volatilidad de este mercado y que al final pues son correcciones. Nunca hay que olvidar que cualquiera que ha invertido en Bitcoin hace un par de años, pues sí que sigue multiplicando, pues no sé, pues sí por 10. Entonces no hay que olvidar en qué momento estamos y que cualquier corrección pues es que es normal.
¿Cómo afectan las tensiones en eco que estamos viendo en el otro lado del mundo, ¿no? Ucrania, ese conflicto que tiene también al mercado en vilo, que también está añadiendo incertidumbre, que también está añadiendo volatilidad. Y todo eso se mezcla además con otra noticia. Parece que Vladimir Putin tiene tiempo para todo, además de estar en medio del meollo del conflicto ucraniano y de reuniones con líderes con la OTAN, también ha opinado sobre la prohibición o no de prohibir la minería de Bitcoin y de activos digitales. ¿Cómo ves este conflicto? ¿Cómo puede estar influenciando? Pues todavía estamos un poco dando vueltas a este mundo tan raro que está chocando lo que decía, esa no correlación de Bitcoin con los mercados financieros, ese valor refugio que sería como el oro, que si hay guerras, si hay un montón de movidas, que Bitcoin sería valor refugio y subiría, pues lo que estamos viendo es que también pues, se ve afectado por esta incertidumbre con el resto, al igual que la bolsa, ¿no? Entonces, eso realmente un poco choca. Y luego, como siempre, pues afectan noticias de países, pues si son grandes, pues más, pues como China, Rusia, lo que digan sobre Bitcoin, que si ahora quieren apoyarlo, que si ahora quieren estudiarlo. Siempre tenemos noticias para todos los lados, pero es que al final, en el fondo, lo que estamos viendo es, al margen de las caídas, que es lo que se ve un poco en los medios, seguimos viendo adopción masiva, más inversores gordísimos institucionales entrando en cripto, aunque sea una parte de su portfolio, el uso de cripto en general, las wallets y tal, pues aumenta muchísimo. Hay juegos cripto que usan 20 millones de personas el último mes. Hay una adopción en el mundo cripto que es imparable. Entonces, estas correcciones pues a veces empañan la realidad, y es que estamos como en los comienzos como los comienzos de Internet, donde cada vez está creciendo esto de forma exponencial, y luego pues hay acciones que bajan o criptos que bajan, pero esto sigue imparable. Bueno, Eneco, más allá de debatir sobre si entramos en un cripto invierno o no, tú en medio de estos vaivenes, ¿no? En medio de esta volatilidad y, como decíamos, bueno, pues también de las caídas, con esa mirada a largo plazo, ¿no? que se tiene en este sector, ¿recomendarías para quien nos esté viendo en casa, quien quiera entrar, como decías antes, ¿no? Si este sería un buen momento para empezar a, bueno, pues invertir en esta serie de activos aprovechando estas correcciones? Bien, no puedo dar recomendaciones, solo decir que en mi opinión, como inversor en cripto desde hace muchos años y que me comí el cripto invierno de 2018, que es duro cuando a uno se tiene que comer fases bajistas muy grandes, pues que todo puede pasar y que puede llegar otra fase en la que Bitcoin corrija todavía mucho más de lo que estamos viendo. Entonces, como siempre, pues recomendar prudencia. Pero sí que creo que al final hay que diversificar una cartera, y que me sorprende que hay inversores profesionales o que llevan 1000 años en esto, que diversifican en un montón de activos y que no tienen nada en criptomonedas. Yo creo que es un error y algo pues hay que tener, porque hay un potencial de subida muy grande en comparación pues con la posible bajada, ¿no? Yo creo que sigue siendo una oportunidad de inversión asimétrica con mucha posibilidad de subida, y pues la bajada limitada, como siempre, al 100%. Pues tomamos buena nota de esa recomendación. Eneco, vamos a seguir viendo cómo evolucionan también las cripto en medio de estos mercados, como decimos, volátiles y plagados de incertidumbres. Muy buenas tardes, gracias.